Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 43 años. Ostento el rango de teniente general en el Cuerpo de Infantería de Marina. Pero dentro de mi familia, nada de eso tuvo jamás peso alguno. Para ellos, yo era el fracaso, la decepción, la hija no deseada que debería haber reconocido su lugar y haberse quedado en él. Fui a la que ridiculizaron, a la que prohibieron la entrada al funeral de su propio abuelo. Porque según su criterio, yo había traído deshonra al apellido Mendoza. Todavía recuerdo la lluvia helada empapando mi uniforme aquella mañana mientras permanecía fuera de la vieja iglesia de piedra donde se habían reunido mi familia, mi propia sangre, las mismas personas que me habían criado. No se me permitió entrar. No fui bienvenida. Me quedé bajo el arco de hierro, con las manos cruzadas a la espalda, mirando a través de las vidrieras mientras ellos reían, intercambiaban abrazos y murmuraban tras guantes de seda. No fui invitada a guardar luto. No se me permitió decir mis despedidas. Todo porque les había fallado. Al menos, eso era lo que se decían a sí mismos. No tenían concepción alguna de quién era yo en realidad. Ni idea de lo que había logrado. Ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Capté las palabras tan claramente como si me las hubieran dicho directamente a mí. La voz de mi madre flotó a través de las puertas abiertas de la iglesia. No la dejen entrar. Es una vergüenza. Fracasó en la vida. La voz de mi padre la siguió. Trae deshonra a esta familia. Puede mirar desde la calle como la fracasada que es. Ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Mi hermana, eternamente la inmaculada niña de oro, sonrió con suficiencia. Quiero decir, ¿quién se presenta en el funeral del abuelo con uniforme militar? Patético. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier herida que hubiera sufrido jamás en el campo de batalla. Pero mantuve mi posición. Me mantuve erguida. No me inmuté, porque era consciente de algo que ellos ignoraban. Y entonces sucedió. El sonido de pasos sincronizados resonó por la calle empedrada. No necesité darme la vuelta para saber quién se acercaba. La precisión, la disciplina, el peso puro y dominante de su presencia lo decían todo. 12 infantes de marina vestidos con uniforme de gran gala marcharon en formación cerrada hacia la iglesia. Se detuvieron exactamente a 3 pasos de donde yo estaba. La atmósfera cambió, los invitados se giraron, los susurros cesaron, y entonces llegó el momento que silenció incluso a las lenguas más afiladas. Un general de 4 estrellas con un impecable uniforme azul dio un paso al frente. Se quitó la gorra con manos enguantadas y la sostuvo contra su pecho. Entonces, con nítida precisión, me saludó. General V. Mendoza, señora, dijo, con voz firme e inquebrantable. Estamos aquí para honrar tanto el servicio de su abuelo como el suyo. El mundo pareció detenerse. La misma familia que se había burlado de mí, que me había dicho que no valía nada, se quedó congelada en los escalones de la iglesia, con las bocas ligeramente abiertas y las manos temblando. Mis padres, sin habla. Mi hermana, pálida. No me moví. No sonreí. No lo necesitaba. 12 marines y el oficial de mayor rango bajo el que jamás había servido estaban formados para mí. No para ellos. Para mí. En ese instante, cada insulto que me habían lanzado, cada puerta que me habían cerrado en la cara, cada carta que nunca habían contestado, todo ello se disolvió en el aire frío de la mañana. Porque yo no era el fracaso que ellos habían pintado. Yo era la que se había alzado mientras ellos se estancaban. Yo era la que había llevado el apellido Mendoza a batallas que ellos no podían imaginar, a decisiones que preservaban vidas, a sacrificios que nunca comprenderían. Y ellos eran los que tendrían que cargar con el peso de lo que habían hecho. Verán, mi familia se burló de mí por fracasar. Me prohibieron asistir al funeral de mi propio abuelo. Pero minutos después, 12 marines llegaron con uniforme de gala, liderados por un general de 4 estrellas, y me saludaron. General V. Mendoza, señora. Mis padres se quedaron helados.
estaban sin palabras. Y eso fue solo el comienzo, porque la verdadera historia, la que nunca vieron venir, estaba a punto de desarrollarse, y yo no tenía intención de irme a ninguna parte. Me llamo Valeria Mendoza. Pero para mi familia, ese nombre nunca ha tenido mucho significado. Yo era la hija invisible, la hija equivocada, la que nunca encajó del todo en el mundo que habían construido para sí mismos. Pulido, perfecto, todo superficie y nada de sustancia. Desde mis primeros recuerdos, fui la que estaba fuera mirando hacia adentro. Todavía puedo visualizar la forma en que mis padres me miraban a través de la mesa del comedor. Los leves frunces de ceño que asumían que yo no había notado. La forma en que colmaban de elogios a mi hermana menor por cualquier cosa trivial, su cabello, su sonrisa, su recital de piano, mientras yo me sentaba en silencio, moviendo el puré de patatas frío por mi plato, esperando a que me miraran. Que me miraran de verdad. Pero nunca lo hicieron. Ella era su pequeña reina, la niña de oro, a la que llamaban princesa en público y cariño en casa. Cada fotografía en la repisa la presentaba a ella. Vestidos de Pascua, tiaras, poses de ballet. Mis fotos eran escasas y olvidadas. Un retrato escolar borroso, un cumpleaños descuidado. Incluso cuando lo intentaba, cuando traía a casa calificaciones perfectas, cuando destacaba en los deportes, nada parecía nunca suficiente. Aún recuerdo el día que gané el primer lugar en la competencia regional de atletismo. Llegué a casa aferrando la medalla, con el corazón desbordado de emoción, y mi padre apenas levantó la vista de su periódico. Mi madre murmuró algo sobre cómo no era propio de una dama ser excesivamente competitiva. Su crueldad no era del tipo que la gente suele imaginar. No hubo gritos, ni portazos, solo la lenta y deliberada asfixia de ser invisible, la silenciosa retirada de calidez, de orgullo, de amor. Y cuando mi hermana declaró que quería ser diseñadora de moda, invirtieron dinero en su sueño sin pensarlo dos veces. Clases, viajes a París, un estudio entero construido en el sótano. Cuando anuncié que quería unirme al ejército, no se rieron. Eso habría sido demasiado transparente. Simplemente sonrieron cortésmente, cambiaron de tema y nunca lo volvieron a mencionar. Recuerdo una cena, grabada en mi memoria como una cicatriz, cuando tenía 17 años. Estábamos sentados en sillas rígidas alrededor de la mesa de roble. La vajilla estaba inmaculada. El aire llevaba el aroma a romero y vino caro. Mi padre preguntó sobre la próxima exposición de arte de mi hermana. Mi madre elogió el vestido que ella llevaba puesto. Nadie me preguntó nada. Me senté allí tratando de tragar tanto mi comida como el nudo en mi garganta. El único sonido que produje esa noche fue el suave tintineo de mi tenedor contra el plato. Esa fue la noche en que decidí que me iría. No para demostrarles que estaban equivocados, sino porque entendí, en el fondo, que nunca sería suficiente para ellos. No bajo sus términos. Elegí la Marina porque quería construir una vida bajo mis propios términos. Quería ser medida por mis acciones, no por el estilo de mi cabello o el corte de mi vestido. Quería importar. Pero incluso cuando me gradué del entrenamiento básico, en la cima de mi clase, no vinieron. Incluso cuando obtuve mi primer ascenso, les envié una carta. Nunca respondieron. Envié postales desde cada rincón del mundo. Llamé en los cumpleaños. Envié regalos en Navidad. El silencio me saludó cada vez. Algunas heridas no sangran hacia afuera. Algunas heridas se parecen a buzones vacíos y llamadas sin contestar. Así que seguí adelante. Me hice más fuerte, más dura. No por elección, sino por necesidad. Eso es en lo que me convirtieron. E incluso ahora, de pie fuera del funeral de mi abuelo con el uniforme completo, todavía puedo sentir a esa chica de 17 años dentro de mí, sentada en esa mesa, invisible, inaudita. Pero esta vez, no soy invisible. Ya no. Me fui de casa la mañana después de mi 18º cumpleaños. Sin confrontación dramática, sin salida teatral, solo yo,
una bolsa de lona y el silencioso entendimiento de que dejaba atrás todo lo que había conocido y todo lo que nunca me había visto realmente. Me uní a la Marina porque necesitaba convertirme en alguien a quien pudiera respetar, alguien que no esperara una validación que nunca iba a llegar. La oficina del reclutador olía a café rancio y polvo. Pero cuando firmé mi nombre en esa línea punteada, por primera vez en mi vida, me sentí genuinamente viva. El entrenamiento básico fue brutal. Los días eran implacables. Mis manos, una vez suaves y pequeñas, se ampollaron y sangraron hasta que la piel se endureció en callosidades. Empujé mi cuerpo más allá de cada límite que había conocido. Era más pequeña que la mayoría, más lenta al principio, pero era decidida, obstinada, y nadie iba a romperme. Me gradué entre los 5 mejores de mi clase. Aún recuerdo estar en posición de firmes con mi primer uniforme, el sol abrasando mi cara, el peso de la medalla que prendieron en mi pecho. Estaba temblando, no de miedo, sino de orgullo. Les envié una fotografía ese día. A mis padres, a mi hermana. Una imagen nítida de mí en uniforme, sosteniendo el certificado, con la medalla brillando. Escribí una nota simple. Lo logré. Espero que estén bien. Nunca recibí respuesta. Los años que siguieron fueron un borrón de despliegues, ascensos y papeleo. Serví en Afganistán, luego en Irak, después regresé a casa para entrenar, luego fui al extranjero de nuevo. Cada vez que avanzaba de rango, les enviaba algo. Postales desde aeródromos polvorientos, tarjetas navideñas, a veces solo una nota breve. Pensando en ustedes. Silencio. Todavía compraba regalos para ellos cada Navidad. Siempre dirigidos a la casa donde crecí. Nunca una palabra a cambio. Nunca un gracias. Un año le envié a mi madre un pañuelo de seda de Kioto. En otra ocasión le envié a mi padre un reloj de bolsillo raro desde Alemania. Cada vez los imaginaba abriendo la caja, mirándose el uno al otro y no diciendo nada. Me preguntaba si siquiera recordaban mi cumpleaños. Todavía tengo cada medalla, cada mención, alineadas en una vieja caja de madera. Mis manos, esas mismas manos, son ásperas ahora. Las uñas cortas y desgastadas. La piel curtida. Solía considerar eso como algo feo, pero lo veo diferente ahora. Estas manos salvaron vidas. Estas manos sacaron a hombres heridos de escombros en llamas, sostuvieron los hombros temblorosos de jóvenes soldados, doblaron banderas en funerales. Estas manos se volvieron verdaderamente mías. Y cada vez que regresaba a casa, si es que se le podía llamar así, pasaba por la vieja casa en la calle de los Cedros y no sentía nada. No vinieron a mi nombramiento como oficial. No aparecieron cuando recibí la medalla de encomio de la Armada y del Cuerpo de Marines. Y cuando ascendí a teniente coronel, descubrí que habían asistido a la inauguración de la galería de mi hermana esa misma noche, a solo 1 hora de distancia. Fue entonces cuando dejé de esperar. No dejé de escribir. No dejé de enviar pequeñas cosas durante las fiestas. Pero dejé de tener expectativas. En algún punto del camino, aprendí a cargar con el peso de su ausencia sin permitir que me aplastara. Dejé que mi uniforme, mi trabajo y mi integridad me definieran, no su silencio. Construí mi vida rango a rango, paso a paso, medalla a medalla. Sola. Y aunque ellos nunca me vieron, yo me vi a mí misma. Eso fue suficiente. El momento en que sentí que algo andaba mal pareció insignificante al principio. Acababa de regresar al país después de un despliegue de 7 meses. Afganistán, polvo, calor y el tipo de agotamiento que se asienta profundamente en los huesos. Ansiaba las cosas más simples, dormir en mi propia cama, preparar mi propio café, caminar por calles familiares que no llevaran el peso de la guerra. Recuerdo estar sentada en mi porche, todavía en uniforme, revisando la pila de correo que se había acumulado mientras estaba fuera. Facturas, publicidad, el desorden habitual. Y entonces encontré una carta de mi banco. Decía que mi cuenta corriente principal estaba en descubierto. Al principio,
Asumí que era un error, una errata tal vez. No era rica bajo ningún concepto, pero era cuidadosa. No gastaba imprudentemente y mi paga militar era constante y fiable. Ingresé a mi cuenta allí mismo, con el teléfono temblando ligeramente en mi mano. El saldo brillaba en la pantalla. Negativo. Miles de dólares desaparecidos. Parpadeé, cerré sesión, volví a entrar. El mismo resultado. Sentí el primer hilo de inquietud. Una corriente baja y fría corriendo por mis venas. Revisé mi cuenta de ahorros. Vacía. Mi pequeño fondo de inversión. Desaparecido. Mis contribuciones para la jubilación. Borradas por completo. Mi corazón latía más fuerte de lo que nunca lo había hecho en el campo de batalla. Pasé las siguientes horas peinando los extractos, página tras página, línea tras línea. La mayoría de los cargos eran pequeños al principio, transferencias recurrentes, compras de lujo que no reconocía. Luego llegaron los retiros más grandes. Decenas de miles desviados a cuentas que no eran mías. En algún momento, me di cuenta de que estaba agarrando el borde de mi escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se habían puesto blancos. Sabía que necesitaba ayuda. Contacté al departamento de fraudes del banco. Me guiaron a través de los protocolos y me aseguraron que investigarían. Pero incluso mientras hablaban, algo dentro de mí, algo que pensaba haber enterrado, comenzó a agitarse. No quería creerlo. No quería permitir que el pensamiento tomara forma completa en mi mente. Pero estaba allí. Siempre había estado allí. Sabía quién había hecho esto. No eran extraños. No eran piratas informáticos. Era la familia. Rastreé el rastro de papel. El investigador de fraudes confirmó lo que ya sospechaba. Las cuentas a las que se había canalizado el dinero. Los nombres, las direcciones, todo conducía de vuelta a la casa en la que había crecido. Mis padres y mi hermana. Me senté sola en esa pequeña sala de estar, la habitación en la que solía soñar cuando era niña. Las medallas que había ganado guardadas cuidadosamente dentro de la vieja caja de madera a mi lado. Mis manos, esas mismas manos que habían sacado a hombres de escombros en llamas, temblaban mientras unía todas las piezas. Me habían estado robando durante años. Lenta, silenciosa y sistemáticamente. Cada vez que me desplegaban, cada vez que confiaba en ellos para gestionar mis asuntos mientras servía, tomaban y tomaban y tomaban. El total ascendía a casi $500,000. Debería haber llorado. Debería haber enfurecido. Pero todo lo que sentí fue vacío. Seguía escuchando la voz de mi madre en mi mente. La familia cuida de la familia. Escuchaba a mi padre. Solo queremos lo mejor para ti. Escuchaba la risa de mi hermana, ese tono familiar y condescendiente. No es como si lo necesitaras, ¿vale? Nunca estás aquí de todos modos. Me senté allí hasta que el cielo afuera se oscureció. Los últimos rayos de sol atrapados en la esquina de las medallas por las que nadie en mi familia había pensado jamás en preguntar. La traición no era simplemente por el dinero. Era por los años. Las cartas dejadas sin respuesta, las llamadas ignoradas, las celebraciones perdidas. Yo había construido una vida de servicio, de sacrificio, de lealtad, y ellos la habían destripado desde adentro hacia afuera sin un momento de vacilación. En ese instante, algo dentro de mí cambió. No ira, no venganza, algo más frío, más tranquilo, más afilado. Iba a reclamar lo que era mío. Pero no de la manera que ellos esperarían. Los confronté 3 días después. Conduje hasta la casa donde había crecido, la misma casa de ladrillo blanco con las contraventanas azules, el césped bien cuidado, los parterres de flores que mi madre solía cuidar tan meticulosamente. Nada había cambiado por fuera. Pero yo no era la misma persona cruzando esa puerta. Estaban sentados en la sala de estar cuando llegué. Mi padre leyendo el periódico, mi madre bebiendo té de su taza de porcelana favorita. Mi hermana,
con las piernas cruzadas en el sofá de cuero, desplazándose por su teléfono sin ninguna preocupación en el mundo. Levantaron la vista cuando entré, sorprendidos pero no preocupados. Valeria, dijo mi madre, dejando su taza. No te esperábamos. Me paré en el centro de la habitación, con las manos firmes a los costados. Lo sé. No me senté. No sonreí. Les dije todo. El dinero faltante, las transferencias, las autorizaciones fraudulentas. Lo expuse todo, paso a paso, con voz tranquila, mesurada y precisa. Por un momento, hubo silencio. Luego risas. Risas de verdad. Mi hermana sonrió con suficiencia primero. Oh, vamos. No seas tan dramática. Mi padre sacudió la cabeza, con las comisuras de la boca temblando. Pensamos que lo sabías. ¿Saber qué? Pregunté, con voz inexpresiva. Que estábamos ayudando, interrumpió mi madre, con tono suave y condescendiente. Siempre estás fuera, Valeria. No tienes tiempo para administrar el dinero. No entiendes estas cosas. No es tu mundo. Sentí las palabras golpearme como acero frío. No es tu mundo. No estábamos robando, añadió mi padre, agitando la mano como si descartara un malentendido trivial. Estábamos salvaguardando, manteniéndolo en la familia. No sabrías qué hacer con esa clase de dinero de todos modos. Los miré fijamente, a las caras que una vez me habían arropado por la noche, a las manos que una vez habían sostenido las mías para cruzar la calle. Creen que puedo liderar misiones de combate, dije en voz baja. ¿Pero no creen que pueda administrar una cuenta bancaria? Mi hermana soltó una pequeña risa. Por favor. Llevas botas para ganarte la vida. No eres exactamente material financiero. Ahí estaba. La verdad, el núcleo podrido de todo lo que había sentido a lo largo de mi vida entera. No importaba lo que hubiera logrado, no importaba cuán alto hubiera escalado, a sus ojos siempre sería la chica que no pertenecía. La que no estaba a la altura. A la que podían quitarle sin vergüenza, sin culpa, sin siquiera reconocerlo como robo. Sentí el peso de cada postal no enviada, cada carta sin abrir, cada fiesta perdida presionar sobre mi pecho. Pero no dejé que me rompiera. En cambio, tomé una respiración lenta y controlada. ¿Tienen alguna idea de lo que han hecho?, pregunté, con voz como cristal. No seas tonta, dijo mi madre, sacudiendo la cabeza suavemente como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Es familia, Valeria. La familia no necesita permiso. La familia no necesita permiso, repetí en voz baja. Mi padre dejó su periódico. Mira, vale, no entiendes de dinero. Nunca lo has hecho. Estábamos ayudando. Las inversiones de tu hermana son sólidas ahora. Nos beneficia a todos. Ese fue el momento. Esa fue la frase que lo selló. No entiendes de dinero. Una vida de anulación destilada en 4 palabras. Asentí lentamente. Sin ira, sin estallido. Gracias, dije suavemente, por aclararlo. Sonrieron, convencidos de que la conversación había terminado, de que habían ganado, de que yo absorbería esto como había absorbido cada desaire, cada rechazo, cada traición anterior. No tenían idea de que acababan de cometer el último error que se les permitiría cometer conmigo. Me fui sin otra palabra, y nunca miré atrás. Lo más extraño de la traición es lo silenciosamente que llega. No se derrumba como una explosión. No corta como una cuchilla. Se asienta despacio, suavemente, como agua fría llenando tus pulmones una respiración a la vez. He sido herida antes. He enfrentado emboscadas, artefactos explosivos improvisados, disparos en la oscuridad. He sentido el ardor de la metralla, la agonía abrasadora de un hueso fracturado. Pero nada, nada, ha quemado nunca de la manera en que quemó esa traición. Y la peor parte fue que no había sido repentina. Había estado sucediendo durante años mientras yo estaba demasiado ciega,
demasiado confiada, demasiado desesperada por creer que todavía me amaban. Pasé esa noche sentada en mi pequeña sala de estar, con las manos descansando sobre mis rodillas, mirando a la pared en completo silencio. La casa estaba quieta. El único sonido era el zumbido del viejo refrigerador en la cocina. Pero dentro de mí, todo gritaba. ¿Cómo se regresa de algo así? Miré mis manos. Las mismas manos que habían salvado vidas, firmado órdenes, estabilizado rifles bajo las condiciones más desgarradoras imaginables. Manos callosas por el trabajo duro y decisiones más duras. Y sin embargo, para las personas que deberían haberme conocido mejor, esas manos siempre serían las manos de una niña, un fracaso, una herramienta para ser utilizada. El peso de ello presionó sobre mí, más pesado que cualquier mochila que hubiera cargado jamás. Pensé en las cartas que había escrito desde zonas de combate, las tarjetas de cumpleaños, los pequeños regalos. Pensé en las horas silenciosas en tierras extranjeras cuando me preguntaba si me extrañaban, si se preocupaban, si estaban orgullosos. No lo estaban. Nunca lo habían estado. Y esa verdad, una vez que echó raíces, se negó a soltar su agarre. Podría haberme alejado. Podría haberlo dejado pasar, anotarlo como una cicatriz más entre muchas. Pero algo dentro de mí, algo más profundo que el orgullo, no lo permitiría. No se trataba del dinero. No realmente. Se trataba de dignidad. De negarse a dejar que escribieran el final de una historia que nunca fue suya para contar. Esa noche, tomé una decisión. No por ira, no por venganza, sino por claridad. No iba a luchar contra ellos de la manera que anticipaban. No iba a gritar, suplicar o rogar por algo que nunca habían tenido la intención de ofrecer. Iba a reclamar lo que era mío, estratégicamente, metódicamente, sin disculpas. Saqué un viejo cuaderno de cuero que había guardado desde mis primeros despliegues. Pasé a una página en blanco y comencé a escribir. Nombres, fechas, números de cuentas bancarias, transferencias electrónicas. Registré todo lo que sabía, todo lo que había observado, cada migaja de pan que habían dejado atrás sin darse cuenta de que alguien podría realmente seguirlas. No lloré. No me fracturé. En cambio, hice lo que me habían entrenado para hacer. Evaluar, planificar, ejecutar. Hice llamadas a la mañana siguiente a un investigador de delitos financieros y a un abogado en quien confiaba de mi tiempo trabajando junto a equipos legales militares. No era lo suficientemente ingenua como para creer que esto sería fácil. Habían cubierto bien sus huellas. Pero me habían subestimado. Siempre lo habían hecho. Me recosté después de la última llamada y exhalé lentamente. Y por primera vez en días, sentí algo cercano a la calma. No paz, todavía no. Sino propósito. No iba a permitir que me borraran de mi propia vida. No iba a ser la hija silenciosa, la soldado olvidada, la mujer que dejó que la traición la definiera. Esta vez yo me definiría a mí misma, bajo mis propios términos, y ellos no lo verían venir. Lo primero que hice fue llamar refuerzos. No del tipo al que estaba acostumbrada. Sin rifles, sin equipo de batalla. Esta guerra se libraría con precisión de papel y estrategia silenciosa. Me puse en contacto con un viejo contacto de mi época en el cuerpo jurídico militar. Su nombre era Natalia Ruiz, una abogada brillante que una vez me había ayudado a navegar un enredo legal durante un despliegue en Kuwait. Ella era aguda, metódica y, sobre todo, no tenía tolerancia para la injusticia. Cuando le conté lo que había sucedido, no jadeó. Ni siquiera parpadeó. Simplemente dijo, vamos a arreglar esto. Luego vino el contable forense, un hombre llamado Carlos Yáñez, un exmilitar también, que ahora trabajaba en investigaciones de delitos de cuello blanco. Tenía el tipo de mente que detectaba patrones donde otros solo veían desorden. A los pocos minutos de entregarle los archivos, ya estaba conectando hilos que yo ni siquiera había notado. Nos reunimos en una pequeña oficina en el centro, estéril y fría, llena del suave zumbido de impresoras y el repiqueteo de teclados.
Recuerdo estar sentada frente a ellos, con las delgadas carpetas de Manila descansando entre nosotros, el olor a café quemado persistiendo en el aire. Mis manos estaban firmes sobre la mesa. Esto no fue descuidado, dijo Carlos después de hojear la primera pila. Quien hizo esto sabía lo suficiente para ser peligroso. Distribuyeron las transferencias a través de múltiples cuentas. Cantidades pequeñas primero, luego más grandes a medida que crecía su confianza. Asentí. Sé quién lo hizo. Mis padres, mi hermana. Natalia levantó la vista de sus notas. ¿Quieres cargos criminales? Hice una pausa. La versión anterior de mí, la que todavía anhelaba su amor, habría vacilado. Pero esa persona se había ido. Quiero la verdad sobre el papel, dije por fin. Quiero cada dólar rastreado, cada firma expuesta. Y luego quiero lo que es mío. Sin emoción, sin fuego, solo hechos. Pasamos horas peinando la evidencia. Extractos bancarios, transferencias electrónicas, documentos legales falsificados con mi nombre, incluso facturas de servicios públicos vinculadas a propiedades que yo no sabía que poseían. Casas, alquileres vacacionales, inversiones, todo financiado por el dinero que me habían desviado mientras yo estaba al otro lado del mundo. Luchando por libertades que ellos ni siquiera habían respetado jamás. Había un entumecimiento en el proceso, un desapego clínico que había aprendido en el campo. Cuando despejas una habitación, cuando tomas decisiones de vida o muerte en segundos, no puedes permitir que tus emociones te guíen. Dejas que los hechos hablen. Esto no era diferente. Al final del segundo día, teníamos más de 200 páginas de fraude documentado. Miré la pila, con las manos descansando en el borde de la mesa, los dedos rozando el borde de una medalla que todavía usaba a veces debajo de mi chaqueta. No porque les importara a ellos, sino porque me importaba a mí. Lo negarán, advirtió Natalia. Le darán la vuelta. Dirán que eres inestable o vengativa. Lo sé. ¿Estás preparada para eso? Sostuve su mirada sin inmutarme. Me he estado preparando para esto toda mi vida. Ella sonrió entonces, solo levemente. Bien. Porque una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás. Exhalé lentamente. Ese es el punto. Dejé la oficina esa noche con la primera pieza de mi vida reconstruida. Solo un ladrillo. Pero era mío. Y no iba a dejar que cayera de nuevo. A veces las respuestas que has estado buscando han estado contigo todo el tiempo. Fue Natalia quien lo planteó. Estábamos revisando los registros financieros tarde una noche cuando levantó la vista de su portátil y dijo, ¿alguien ha mencionado alguna vez un testamento? El patrimonio de tu abuelo fue procesado formalmente. La pregunta me dejó helada. No lo había considerado, ni una sola vez. El funeral, las secuelas, la forma deliberada en que me habían excluido. Todo se había sentido tan intencional, tan asfixiante, que nunca había hecho la única pregunta que realmente importaba. ¿Qué había querido mi abuelo? Una cosa sabía con certeza. Él me había amado. A su manera tranquila y discreta. Él siempre había sido el único en la familia que realmente me veía. El recuerdo regresó, nítido y vívido, como si no hubiera pasado tiempo alguno. Tenía 7 años, estaba sentada en el porche trasero de su casa, luchando por atarme un par de botas militares gastadas que me había dejado prestadas. Mis manos eran pequeñas, torpes. Seguía haciendo mal los lazos. Él se arrodilló a mi lado, paciente y gentil, y guió mis dedos hasta que el nudo se sostuvo. Inténtalo de nuevo, dijo suavemente. Porque un día tendrás que hacerlo sola. Nunca olvidé eso. Él fue la primera persona que me dijo que era fuerte. La primera persona que me hizo creer que podía ser más de lo que mis padres veían. Pasé la mañana siguiente excavando a través de viejos archivos, cajones polvorientos y gabinetes olvidados en la pequeña casa que él había dejado atrás. Mis manos temblaron una vez, solo una vez,
cuando descubrí la carpeta verde desteñida enterrada en la parte posterior de su escritorio, escondida bajo capas de papeleo olvidado. El testamento. El original. Firmado, notariado, con mi nombre impreso en una caligrafía firme y cuidadosa. Me había dejado todo a mí. No a mis padres, no a mi hermana. A mí. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas como una niña, el papel temblando entre mis dedos. Aún podía escuchar su voz en mi mente. La forma tranquila en que hablaba. La forma en que siempre me llamaba pequeña cuando nadie más lo hacía. La forma en que una vez me dijo, medio susurrando en la penumbra del porche, el nombre de la familia no siempre vale la pena llevarlo. A veces te llevas a ti misma en su lugar. Tracé mi pulgar a través de la firma al pie de la página. Él lo había sabido. De alguna manera, incluso antes de la ruptura, incluso antes del robo, él había entendido quiénes eran, y había intentado, silenciosamente y sin confrontación, protegerme. Exhalé lentamente, doblando el testamento con cuidado y colocándolo en una funda protectora. No lloré. No hubo crisis nerviosa, ni un torrente cinematográfico de sentimientos, solo una calma constante que se asentó profundamente en mis huesos. El nudo que me había enseñado a atar hace años todavía aguantaba. Hice copias esa tarde. Legales, certificadas, inexpugnables. El juego había cambiado. Y esta vez, no estaba jugando a la defensiva. Para cuando el testamento estuvo en mis manos, la siguiente fase ya estaba tomando forma en mi mente. La guerra te enseña una verdad por encima de todas las demás. Ninguna batalla se gana por accidente. Es preparación, precisión y sincronización. Pasé las siguientes semanas en movimiento silencioso, cada paso medido, cada decisión deliberada. Me reuní con Natalia 2 veces más. Examinamos los documentos línea por línea y construimos un marco legal tan hermético que incluso las manos más evasivas no podrían liberarse. El fraude, las autorizaciones falsificadas, el incumplimiento del deber fiduciario, la mala gestión de los activos del patrimonio. Cada ángulo estaba cubierto. Pero sabía que el papeleo por sí solo no sería suficiente. Me puse en contacto con personas con las que no había hablado en años. Marines junto a los que había servido. Hombres y mujeres que no me conocían por mi apellido sino por el peso que había cargado en el campo. Hermanos y hermanas forjados por la tierra, el fuego y el silencio compartido. No estaba pidiendo favores. No necesitaba que lucharan por mí. Simplemente necesitaba testigos. Personas que pudieran hablar no de lo que había perdido, sino de quién era yo. Algunos respondieron de inmediato. Otros tardaron unos días. Pero uno por uno vinieron. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, cartas escritas en cuidadosa letra de imprenta. Historias de batallas sobrevividas, vidas salvadas, actos de bondad extendidos cuando nadie más había dado un paso al frente. No eran grandes gestos. Eran verdades. Verdades silenciosas y sólidas. No era para el tribunal. No era para mi familia. Era para mí. Para recordarme a mí misma que quien yo era, la vida que había construido, no era suya para definir o destruir. Recuerdo estar de pie fuera del juzgado en una de esas mañanas tempranas, documentos en mano, cuando capté la mirada de un hombre mayor paseando a su perro. Miró mi uniforme, las cintas en mi pecho, y me dio el asentimiento más pequeño. Reconocimiento. Respeto. Fue algo simple, pero me tomó por sorpresa, porque durante la mayor parte de mi vida esa mirada, una de silenciosa consideración, había estado ausente en las mismas personas que se suponía debían ofrecerla libremente. Esa mañana, entré en la oficina del secretario del condado y presenté el primer conjunto de mociones. La empleada apenas me miró, con los ojos vidriosos por la rutina. Otra pila de papeles, otro nombre en un expediente. Para ella, no significaba nada. Pero para mí, lo era todo. Capté reflejos de mí misma en las ventanas mientras pasaba. Las líneas limpias del uniforme,
los zapatos lustrados, la firmeza en mi propio porte. Y me pregunté si la gente en la calle, los que bebían café y se desplazaban por sus teléfonos, podían sentir la guerra que se libraba bajo la superficie. No podían, por supuesto. Para ellos, yo era solo otra cara. Pero yo sabía más. Hay un tipo particular de poder que proviene de quedarse quieto mientras el mundo gira a tu alrededor. De saber que esta vez, tú no eres el que está siendo movido. Tú eres el que mueve las piezas. Apreté el nudo de mi abrigo, cuadré los hombros y di el siguiente paso adelante. El juego estaba en movimiento, y no tenía intención de detenerme hasta llegar al final. La noche antes del funeral, no pude dormir. Yacía en la cama, con las luces de la ciudad proyectando largas sombras a través del techo, mis manos descansando sobre mi pecho como si sostuvieran algo frágil. Mis ojos estaban abiertos, pero mis pensamientos habían derivado a otro lugar, de vuelta a la última vez que había visto a mi abuelo vivo. No fue una gran ocasión, ninguna despedida dramática, solo una tarde ordinaria sentados juntos en su porche trasero, viendo las hojas dispersarse en el viento. Él era mayor entonces, más lento. Sus manos, una vez tan firmes, temblaban ligeramente mientras levantaba su té. Pero sus ojos permanecían tan agudos como siempre. ¿Sigues luchando la buena batalla, pequeña?, preguntó, levantando la comisura de la boca. Siempre, sonreí. No hablamos mucho ese día. Nunca lo necesitamos. Algunas personas llenan el silencio con palabras. Él me había enseñado que había fuerza en dejar que la quietud se asentara. Cuando me levanté para irme, me agarró la muñeca suavemente, con los dedos delgados pero insistentes. No dejes que te digan quién eres, murmuró. Jamás. No entendí entonces que eso era el adiós. Ese recuerdo se repetía en bucle mientras yacía en la oscuridad. Pero no era lo único que me perseguía. Los sueños llegaron agudos y no invitados. Imágenes retorcidas de mis padres, mi hermana, sus caras contorsionadas en risas que nunca llegaban a sus ojos. Soñé con estar sentada en esa misma mesa familiar, solo que esta vez los platos estaban vacíos, los vasos agrietados y nadie me miraba. Traté de hablar, pero no salió ningún sonido. Busqué la medalla en mi pecho, pero se derritió en mis manos, disolviéndose en ceniza. Desperté sin aliento, con el corazón martilleando. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Me senté, presioné mis palmas contra mi cara, conectándome con el presente. Con la realidad. Porque la verdad era clara. Nunca me habían visto. No como era, no como me había convertido. Para ellos, siempre sería la chica que no pertenecía. La que había tomado las decisiones equivocadas. La que podían descartar, ignorar, borrar. Pero para él, mi abuelo, yo había sido algo diferente. Él me había visto incluso cuando yo aún no me había visto a mí misma. Me levanté de la cama, el aire fresco rozando mi piel, y crucé hacia la pequeña caja de madera donde guardaba el testamento. Lo levanté con cuidado, trazando con las yemas de los dedos las letras en relieve. No era solo papel. Era una prueba. Prueba de que alguien, al menos una vez, había creído en mí sin condiciones. Presioné mi palma plana contra la tapa y respiré profundamente. Casi podía escuchar su voz de nuevo, firme y baja, la forma en que solía tararear viejas canciones de guerra por lo bajo cuando pensaba que nadie escuchaba. Me quedé allí durante mucho tiempo, dejando que el silencio me sostuviera. El funeral llegaría, la confrontación, la exposición. Pero esta noche, éramos solo yo y el hombre que me había enseñado a atarme mis primeras botas. Y de alguna manera, eso era suficiente. La mañana del funeral fue gris y fría. El tipo de frío que se filtra en los huesos no por el viento, sino por el peso de lo que se avecina. Me paré al otro lado de la calle frente a la iglesia, vestida con el uniforme completo. Mis medallas, mis cintas, cada cicatriz que llevaba, visible e invisible, lucidas sin disculpa. Me notaron antes de que hubiera siquiera puesto un pie en los terrenos de la iglesia.
El rostro de mi madre palideció primero. Mi padre se tensó, con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo. Mi hermana inclinó la cabeza. Esa misma sonrisa de suficiencia que había usado desde la infancia grabada en sus labios. Ya estaban susurrando. Podía leer sus bocas sin escuchar las palabras. ¿Qué hace ella aquí? Tomé una respiración, luego otra. Y entonces llegó el sonido. Botas. 12 pares de zapatos negros lustrados golpeando el pavimento al unísono perfecto. La atmósfera cambió. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Las cabezas se giraron. 12 infantes de marina vestidos con uniformes de gala azules avanzaron en formación cerrada. A la cabeza, el general Marín, con 4 estrellas brillando en sus hombros, el cabello plateado nítido contra la lana oscura de su uniforme. Marcharon pasando a los invitados que murmuraban, pasando las caras confundidas, hasta que llegaron a mí. Y entonces, con precisión nítida y deliberada, se detuvieron. El general Marín se quitó la gorra, la sostuvo contra su pecho y saludó. General V. Mendoza, señora, dijo, con la voz lo suficientemente firme como para cortar vidrio. Estamos aquí para honrar tanto la vida de su abuelo como el servicio que usted continúa dando a esta nación. El silencio fue absoluto. Devolví el saludo, mi palma cortando el aire con gracia practicada. No necesité hablar. No necesité explicar. Ellos ya lo sabían. La conmoción en los rostros de mis padres era palpable. La boca de mi madre se abrió ligeramente, sus ojos yendo de mí a la línea de marines como si buscara una salida. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi hermana, por primera vez, no tenía sonrisa de suficiencia. Solo incredulidad atónita. Y entonces Natalia dio un paso adelante, tranquila y profesional. Sostenía un sobre grueso en sus manos enguantadas, sus tacones repiqueteando contra los escalones de piedra mientras se dirigía a la pequeña reunión. Damas y caballeros, comenzó, su voz proyectándose sin esfuerzo. Se me ha pedido que lea una declaración en nombre del difunto señor Héctor Mendoza. Abrió el sobre y la verdad, silenciosa e innegable, se desplegó. El testamento original, firmado, atestiguado, legalmente vinculante. Cada detalle fue leído en voz alta. Mi nombre, la única beneficiaria. Las palabras de mi abuelo preservadas en tinta legal. Gratitud por una vida de servicio. Reconocimiento por sacrificios no vistos. Permanecí inmóvil mientras comenzaban los murmullos. Alguien jadeó suavemente. Un primo sacudió la cabeza con incredulidad. Un viejo vecino susurró, no tenía ni idea. No me moví. Mis padres estaban congelados. Los ojos de mi madre se llenaron de algo entre pánico y humillación. Los puños de mi padre se apretaron a los costados. La cara de mi hermana se había drenado de todo color. Y aún así, nada de mí. Sin triunfo, sin regodeo. Solo silencio. Los 12 marines mantuvieron su formación, su disciplina intacta. El general Marín me dio un pequeño asentimiento, un gesto tranquilo de respeto, y luego regresó a su posición. La última palabra de mi abuelo había quedado a mi cuidado. En el lapso de 10 minutos, todo lo que habían construido, las mentiras, el robo, la fachada, se derrumbó a sus pies. Exhalé suavemente. La guerra aún no había terminado. Pero la marea había cambiado, y esta vez yo no me iba a marchar. Por un largo momento, nadie se movió. El aire se sentía espeso, congelado con el peso de la verdad expuesta. Mis padres permanecieron en los escalones de la iglesia perfectamente inmóviles, sus rostros drenados de color. Mi madre aferraba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon. Los labios de mi padre se presionaron en una línea delgada, sus ojos escaneando el espacio como buscando una salida que no existía. Mi hermana, siempre la de la sonrisa pulida, se había quedado completamente en silencio. Me miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos con algo que no podía identificar del todo.
No era solo conmoción. Era miedo. Quizás el reconocimiento de que la narrativa que habían pasado toda una vida construyendo se había desmoronado en cuestión de minutos. No hablé. No necesitaba hacerlo. El testamento, leído en voz alta para que todos lo escucharan, tenía más fuerza que cualquier acusación que yo pudiera haber hecho. Los marines de pie en perfecta formación detrás de mí hacían imposible que nadie desestimara o reescribiera lo sucedido. Me quedé quieta, con las manos a los costados, mi uniforme planchado, mis zapatos brillando. Mantuve mi respiración controlada, mi expresión compuesta. Años de entrenamiento me habían enseñado cómo comandar mi cuerpo bajo presión. Esto no era un campo de batalla, pero la disciplina era idéntica, y ellos estaban deshechos. Observé a la gente a nuestro alrededor, vecinos, parientes lejanos, viejos amigos, moverse incómodamente. Algunos miraban hacia otro lado. Algunos me miraban con algo parecido al respeto. Otros con vergüenza silenciosa, no por mí, sino por ellos. Por la familia que había sido atrapada con su máscara arrancada. Hay un tipo particular de silencio que proviene no de la paz, sino de la exposición. Del colapso completo y total de un engaño que se ha mantenido durante demasiado tiempo. Este era ese silencio. Mi madre abrió la boca una vez, luego la cerró. La mirada de mi padre nunca se encontró del todo con la mía. Mi hermana dio un pequeño paso atrás sin darse cuenta de que se había movido. Nadie salió en su defensa. Nadie les ofreció consuelo. Podría haber dicho algo entonces. Podría haber lanzado cada insulto que me habían arrojado de vuelta a sus caras. Podría haber exigido una disculpa, podría haber dejado que la amargura brotara como veneno. Pero no lo hice. Porque no lo necesitaba. La verdad ya había logrado lo que las palabras nunca podrían. Sentí el peso del momento asentarse profundamente en mis huesos. No la ráfaga de la victoria, no el calor de la venganza, sino algo más firme, algo más fuerte. Una recuperación tranquila del espacio que habían intentado robarme durante décadas. Y por primera vez, reconocí algo que no me había permitido sentir hasta ese momento preciso. Era libre. Libre de la necesidad de probarme a mí misma. Libre de la necesidad de ser vista por personas que nunca habían mirado verdaderamente. Libre del dolor hueco que venía de perseguir algo que nunca había sido mío para empezar. Enderecé mis hombros, exhalé suavemente y di el más pequeño asentimiento, más para mí misma que para cualquier otra persona. Los marines mantuvieron su línea detrás de mí. La multitud se movió, susurró, y luego, uno por uno, comenzaron a moverse. El funeral procedería. La ceremonia continuaría. Pero la verdadera historia ya había sido escrita. Me di la vuelta sin fanfarria y di un paso atrás. La guerra había terminado, y yo la había ganado sin levantar una sola arma. La noticia se difundió más rápido de lo que jamás anticipé. No se lo había contado a nadie más allá de los canales legales necesarios. No hice declaraciones públicas. No publiqué al respecto. Pero de alguna manera, porque las historias como esta siempre encuentran su camino, las repercusiones estallaron en línea en cuestión de días. Comenzó con susurros en páginas de la comunidad local, hilos breves, preguntas, especulaciones. Luego alguien, tal vez un pariente lejano, compartió una fotografía del funeral. Yo en uniforme. Los marines. El saludo. Y así sin más, el mundo recogió las piezas y comenzó a ensamblar su propia versión de la verdad. Lo vi desarrollarse silenciosamente desde la barrera. Los comentarios llegaban en oleadas. Algunos defendían a mis padres. Son su familia. Ella debería haber manejado esto en privado. Es militar, probablemente controladora, probablemente fría. Tal vez merecía ser dejada de lado. Otros, más de los que esperaba, hablaron por mí. Sirvió a su país. Le robaron. ¿Qué clase de padres hacen eso? Imaginen criar a una hija que se convierte en general y aún así no sentir orgullo.
Las narrativas se retorcían y enredaban. Extraños proyectaban sus propias heridas familiares en mi historia. Algunos me eligieron como la villana, otros como la víctima. Unos pocos me describieron como una estratega de corazón de hielo, demasiado rígida, demasiado fuerte, demasiado inflexible. Y fue entonces cuando entendí la verdad sobre la percepción. La gente no te ve como eres. Te ven a través de la lente de su propio dolor, sus propios arrepentimientos, sus propias lealtades. No importaba que no hubieran presenciado las cenas silenciosas donde yo era invisible, los cumpleaños que pasaron sin marcar, las cartas que quedaron sin respuesta. No importaba que no hubieran visto los moretones que no dejaban marcas. Iban a construir sus propias versiones independientemente. Al principio, pensé en responder. En dejar las cosas claras. Pero me detuve. Porque las personas que importaban ya lo sabían. Los amigos que me habían apoyado, los marines que me habían saludado sin dudarlo, el recuerdo de la fe silenciosa de mi abuelo en mí. Y yo. Yo sabía quién era. Dejé que el ruido siguiera, intacto. Comentario tras comentario, opinión tras opinión. Una publicación en particular se quedó conmigo. Una mujer a la que nunca había conocido escribió: a veces la familia no es con quien naces. Es quien está contigo cuando llega la tormenta. Lo leí 2 veces, y por primera vez desde el funeral, me permití exhalar completamente. El mundo seguiría hablando. Que lo hagan. No estaba aquí para ser entendida por todos. Estaba aquí para ser fiel a mí misma. Y eso, por fin, era suficiente. Los días después del funeral fueron los más tranquilos que puedo recordar. No hubo celebración, ninguna sensación de triunfo, solo quietud. El tipo de quietud que se asienta en tus huesos cuando el ruido disminuye y te quedas sola con el peso de lo que ha pasado. Seguí moviéndome a través de las rutinas. Corridas matutinas, sesiones de entrenamiento, los pequeños rituales que formaban el andamiaje de mi vida. Pero por dentro, algo se sentía diferente. Hueco en lugares que no había anticipado. La verdad es que había esperado que ganar se sintiera diferente. Pensé que reclamar lo que era mío, exponerlos, recuperar mi nombre, de alguna manera cerraría la herida que habían tallado en mí años antes. Creía que el reconocimiento, la justicia, la pura innegabilidad de todo llenaría el vacío que habían dejado atrás. No lo hizo. Porque lo que nadie te dice sobre la traición es esto. Incluso cuando ganas, pierdes algo. Me encontré despierta hasta tarde en la noche, sentada sola en la pequeña cocina, la vieja caja de madera con mis medallas sobre la mesa, el testamento descansando a su lado. Pasaba mis dedos sobre los bordes elevados de las cintas, trazando sus líneas como si pudieran contener una respuesta que aún no había encontrado. Pero no importaba cuántas veces volviera a la misma pregunta, si reclamar tu vida borra el dolor de ser desechada, la respuesta permanecía inalterada. No. No lo hace. Algunas heridas no sanan a través de la victoria. Sanan a través de la aceptación. A través de liberar la necesidad de hacer que el pasado sea diferente de lo que fue. Podría haber tomado represalias públicamente, legalmente. Podría haber arrastrado sus nombres por el fango, desmantelado la poca reputación que les quedaba en ese círculo social cuidadosamente mantenido al que se aferraban. Pero elegí no hacerlo. No porque los hubiera perdonado. No porque sintiera alguna obligación moral elevada. Sino porque no era quien yo quería ser. No necesitaba convertirme en el monstruo que ellos habían hecho parecer que era. No necesitaba dejar que la amargura echara raíces. Elegí el silencio no como rendición, sino como poder. Viviría bien. Serviría. Construiría. Crearía algo que ellos nunca pudieran tocar. Y si eso significaba estar sola, que así fuera. Ya no era la chica en la mesa de la cena, esperando ser vista. Era la mujer que se había visto a sí misma, que había luchado, soportado y sobrevivido. Y eso era suficiente. La soledad era real. El dolor era real.
Pero también lo era la fuerza. También lo era la libertad. Miré por la ventana esa noche, las luces de la ciudad brillando suavemente en la distancia, y susurré a nadie en absoluto. Ellos no llegan a definirme. No ahora. Nunca más. En los meses que siguieron, construí algo que no había esperado. No fue grandioso. No fue público. No hubo cámaras, ni discursos, ni titulares. Comenzó pequeño, solo una mesa plegable bajo un toldo desgastado en un rincón tranquilo de la ciudad. Una urna de café, una pila de panecillos frescos, unas cuantas cajas de fruta y un simple letrero de madera tallado a mano. La mesa tranquila. Usé una parte de mi herencia, la parte que no se había ido en honorarios legales, para crear algo de lo que mi abuelo habría estado orgulloso. Un servicio de desayuno para veteranos sin hogar. Sin preguntas, sin juicios. Solo una comida caliente y un lugar seguro para sentarse un rato. La primera mañana, no estaba segura de que alguien viniera. Pero al amanecer, 2 hombres y una mujer ya se habían reunido cerca de la mesa. No preguntaron quién era yo. No les importaba el uniforme, las medallas o el nombre. Simplemente asintieron cuando serví el café, me dieron las gracias suavemente cuando les entregué sus platos. Eso fue todo lo que necesité. Seguí apareciendo cada mañana. A veces 5 personas, a veces 15, lloviera o hiciera sol. Mis manos, esas mismas manos que una vez habían empuñado rifles, ahora repartían pan caliente, pelaban naranjas, servían tazas de té. Y en esos momentos, algo en mí comenzó a sanar. Porque la verdad es que las pequeñas cosas importan. Las cosas silenciosas, las bondades no vistas que nunca salen en las noticias, que nadie aplaude. Había pasado tantos años persiguiendo la creencia de que el valor venía del reconocimiento, de ser vista, de probar algo a personas que nunca habían mirado en primer lugar. Aquí, nada de eso importaba. Aquí, era suficiente simplemente servir. Algunos días regresaban las mismas caras. Rostros desgastados por la vida, por la guerra, por la pérdida. Hombres y mujeres que entendían el silencio que yo cargaba porque ellos también lo cargaban. No hablábamos mucho. No lo necesitábamos. Hay un lenguaje en los gestos tranquilos. El paso de un plato. El rellenado de una taza. Habla más fuerte de lo que las palabras jamás podrían. Saqué tiempo cada semana para sentarme con ellos. No como la general Mendoza, sino como Valeria. Solo Valeria, la mujer que sabía lo que significaba sentirse invisible. La soldado que sabía lo que significaba volver a casa al vacío. La mesa tranquila creció lentamente. Se unieron voluntarios. Llegaron donaciones. Añadimos más sillas, más sombra, más manos para servir. Pero nunca falté una mañana. Porque esto no se trataba de números. Se trataba de dignidad. Una mañana, mientras el sol coronaba los tejados, un hombre mayor, un veterano de Vietnam por el aspecto de su chaqueta gastada, me miró y dijo, «Tú apareces. Eso es lo que importa». Sonreí. Una sonrisa real. El tipo que surge de algún lugar más profundo que el orgullo. El tipo que dice, «Todavía estoy aquí. Todavía importo. Y elijo levantarme». Y por primera vez en años, me sentí completa. No porque me hubieran visto, sino porque finalmente me había visto a mí misma. La carta llegó un martes cualquiera. Sin aviso, sin entrega especial. Solo un sobre blanco sencillo metido entre facturas de servicios y folletos de supermercado. El tipo de correo que casi descartas sin una segunda mirada. Pero la caligrafía me detuvo. Era suya. Me senté en la mesa de la cocina, la luz de la mañana estirándose finamente a través del suelo, y le di la vuelta al sobre en mis manos. Por un momento, no estaba segura de querer abrirlo. Parte de mí, la parte vieja, la niña que una vez había esperado una aprobación que nunca llegaría, medio esperaba otra herida. Pero rompí el sello de todos modos. El papel era sencillo,
La caligrafía inestable pero familiar. Solo unas pocas líneas cortas en tinta que sangraba ligeramente en los bordes. Valeria, no pediré perdón. No lo merezco. Estaba equivocado sobre todo. Sobre ti. Lo veo ahora. Espero que donde sea que te lleve la vida, encuentres paz. Tu padre. Eso fue todo. Sin explicación elaborada, sin largas excusas. Solo esas pocas palabras, escasas y frágiles, como el hombre mismo. La leí 2 veces, luego una tercera vez. Y sucedió algo inesperado. No sentí ira. No sentí satisfacción. Sentí liberación. No fue perdón. No estaba segura de ser completamente capaz de eso. Algunos cortes son demasiado profundos. Algunas fracturas nunca sueldan correctamente. Pero fue suficiente. Suficiente para cerrar la puerta sin dar un portazo. Suficiente para dejar finalmente que el peso de su voz, la crítica, el rechazo, la interminable desaprobación silenciosa, se deslizaran de mis hombros. Dejé la carta, con los dedos descansando ligeramente sobre el papel. Durante tanto tiempo, había creído que el cierre provenía de la confrontación, de forzar a las personas a admitir sus errores, a disculparse, a verte verdaderamente. Pero a veces el cierre es algo que te concedes a ti misma. No necesitaba que él reescribiera el pasado. No necesitaba que reparara lo que ya se había roto. Solo necesitaba saber que por un breve momento, él había vislumbrado la verdad. Aunque fuera demasiado tarde. Eso fue suficiente. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué en el cajón inferior de mi escritorio. No para revisitarla, no para aferrarme a ella, sino para marcar el lugar donde la historia había terminado. Esa noche, caminé sola hacia la mesa tranquila. El aire era fresco, las estrellas nítidas sobre el horizonte de la ciudad. Me senté un rato después de que los voluntarios hubieran empacado, escuchando el suave susurro de las hojas en el viento. Y pensé en lo extraña que es la vida. Como a veces las personas que deberían haberte amado más son las que te hieren más profundamente. Como a veces una disculpa no cambia nada, pero aún así importa. Presioné mis palmas planas contra la mesa de madera y sentí el grano desgastado bajo mis yemas. Yo no era la persona que habían tratado de moldear. No era el fracaso que habían nombrado. Era algo más. Alguien que había construido pieza a pieza, cicatriz a cicatriz, respiración a respiración. Y todavía estaba de pie. El primer aniversario de la mesa tranquila llegó silenciosamente, exactamente como yo había esperado. Sin cámaras, sin ceremonia. Solo yo, las caras familiares que aparecían cada mañana, y la ciudad despertando a nuestro alrededor. Los 12 marines estaban allí también, no en uniforme, no como soldados, sino simplemente como personas. Como amigos. Llegaron cargando pan fresco y café, trayendo con ellos esa misma presencia constante que siempre habían traído al campo de batalla. Nos sentamos juntos en los bancos de madera desgastados, pasando historias de un lado a otro como viejas monedas. Algunas eran divertidas, algunas eran difíciles. Ninguno de nosotros habló de rango o medallas o los fantasmas que cargábamos. No se trataba de eso aquí. Se trataba de ser vistos, tal como éramos. En un momento, alguien preguntó si extrañaba la lucha, el uniforme, el ruido de todo ello. Sacudí la cabeza. No, dije suavemente. Algunas batallas están destinadas a terminar. Algunas guerras no valen la pena lucharlas para siempre. Asintieron. Entendieron. Nos quedamos hasta que el sol subió alto, la risa y el silencio mezclándose en algo que se sentía completo. Y en ese momento, reconocí algo simple pero profundo. La familia no siempre son las personas de las que vienes. A veces la familia son las personas que te eligen. Los que se quedan. Los que te ven por quien eres verdaderamente, no por quien esperan que seas. Miré alrededor de la mesa a las manos pasando café,
a los ojos que habían presenciado demasiado pero aún se suavizaban con bondad, y sentí que se asentaba profundamente dentro de mí. Había perdido algo una vez. Pero había encontrado algo mejor. Antes de decir adiós, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás mirando? Es una mañana tranquila, del tipo donde el mundo se siente quieto y estás envuelto en la comodidad de una taza de café caliente. O tal vez es tarde en la noche, y las historias como esta te hacen compañía mientras el resto del mundo duerme. Donde sea que estés, házmelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y estoy agradecida por cada uno de ustedes que pasa estos momentos aquí conmigo. Y si esta historia tocó tu corazón, espero que consideres suscribirte a este canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, en la curación, en las segundas oportunidades. Gracias por darme un pedazo de tu tiempo hoy. Gracias por dejarme compartir esta historia. Donde sea que estés en el mundo, como sea que se vean tus batallas, espero que lleves esto contigo. Espero que recuerdes, a veces el milagro no toca a tu puerta. A veces espera tranquila, pacientemente, hasta que estás listo para abrir tu corazón y dejarlo entrar. Cuídense mucho, y los veré en la próxima.